Así es, buenas noches, ¿cómo están? Arranca más en Paraguay, el cielo no puede esperar, y menos a los santos. Hoy vamos a tener un programa hermoso, espero que ustedes lo disfruten igual que yo y con nosotros aquí en el canal y en la producción, porque vamos a hablar de dos nuevos santos que tiene la Iglesia Católica, uno de ellos muy distinto, aquí está. Él se llama Carlos Acutis, le dicen el influencer de Dios. El Papa Francisco tuvo una visión increíble porque se dio cuenta perfectamente de lo que significa un Carlos Acutis, y yo personalmente no le conocía, me puse a investigar mucho ahora para el programa, pero lo vamos a desarrollar en un ratito y ustedes van a probablemente terminar con lágrimas en sus ojos porque da para mucho. Ya la estampita que se repartió acá todos querían, y a pesar que ustedes saben que yo no profeso la religión católica, me encanta todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, y por supuesto que me engancho, como se dice hoy en día, con todas las cosas relacionadas con la fe. Y en la segunda parte vamos a tener una peña, vamos también a elevar el alma con una peña junto a Ricardo Flecha y Alicia Abogado, con estos 100 años de patrimonio cultural de la Guarania. Así que prepárense para hablar de Carlos Acutis, de Pierre ¿se llama el otro santo? Pier Giorgio. Pier Giorgio. Ya le voy a saludar aquí a mi querido padre Aristides. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y a mi querido Pedro Kriklovich, compañero de facultad. Tengo un regalo para Leo por este aniversario de la televisión paraguaya. A ver. Por nuestros años de juventud, ya que vamos a hablar de santos jóvenes, hablemos de nuestros años jóvenes en la Universidad Católica, y para ver que ese Forever Young que cantaba Bob Dylan es que nunca perdamos los ideales de nuestra juventud. No sé si puede enfocar la cámara. Miren, a ver, ¿dónde está Leo? Una foto Rubín histórica. Aquí. ¿Dónde está Leo? Esta foto es de nuestros años jóvenes, nuestros años felices, y cómo mantener el ideal que a esta edad uno tiene, mirándole a dos santos jóvenes. ¿Qué recuerdos te trae esto, querido Leo? Y está Omar Apuril. Omar Apuril, un compañero que falleció, que se fue muy jovencito. Sí. Ahí estoy a la derecha de la cámara, a la derecha de lo que ustedes ven, con los brazos cruzados, con el pelo largo. El pelo largo. Vos sabés que estoy más flaco que en esa foto. Estoy más flaco, increíble. Bueno, gracias, Pedro, querido. Te entrego oficialmente. Pero muchísimas gracias, lo voy a encuadrar y lo voy a tener aquí en el canal. Hay varios que son aquí, les cuento, periodistas reconocidos, gente de ABC. Sí. Una fue viceministra de Diana, que fue viceministra de Educación y Culto. Sí. Bueno, ahora se llama Educación y mismo. Y tenías en tus manos a este santo, que es lo que decía Francisco, un santo con jeans y zapatillas, championes. Claro, nosotros le decimos championes. Y con celular en la mano. Primer santo que veo, mira, con el celular en la mano. Sí, era un celular medio antiguo, ¿no? Porque era del comienzo de los 2000. También le decían el santo de los millennials. Bueno, tenía muchos motes, decir, por decir una manera. Y quiero empezar con Pedro Kriklovich, que es comunicador católico y docente de la Universidad Católica, y el sacerdote, el país. ¿Te puedo decir país, verdad? Podés, claro. Aristides, sí. Misionero, miembro del Jubileo de Jóvenes. Dos nuevos santos fueron canonizados este domingo pasado, justamente, en un evento extraordinario en la Iglesia Católica, y por eso queremos hablar de estos nuevos santos. A ver, padre, ¿quién fue Carlos Acutis? ¿Por qué es santo? ¿Y quién es Carlos? Empecemos por ahí. Bien. Primeramente tengo que profesar que para mí es como un amigo personal, que forma parte de mi vida diaria, porque en algún momento dado lo voy a contar. Sí. Este nombre de Carlos Acutis es el celular que acá ya me llamaron ya. Bueno. Esa es la vida del país. Sí. En un momento de crisis, gracias a su intercesión, todavía sigo siendo sacerdote, y fue ahí cuando comencé a investigar sobre Carlos Acutis. Carlos Acutis nació en Londres, Inglaterra, un 3 de mayo de 1991. Pocos días después fue bautizado. Volvieron sus padres a Milán, y la mamá dice que desde muy temprana edad este chico, Carlos Acutis, tenía una inclinación natural hacia Dios, que no fue algo que la mamá o que el papá, sino que es como alguien que fue elegido y tenía esa inclinación natural. A pesar de que la familia no profesaba, digamos. La familia era católica,
pero no practicante. Claro, yo escuché decirle a la mamá que ella se había ido 3 veces antes de la iglesia, cuando se bautizó, cuando le dieron la primera comunión y después cuando se casó. Sí. Y después recién, gracias, digamos, a la insistencia del niño, casi de los 3 años, que él quería irse a la iglesia. Claro. Y la mamá lo que dijo es, yo dejé que él viva con libertad su fe. Y su papá y yo quisimos ayudarle, pero al final él sabía más que nosotros. Tal es así que la mamá tuvo que comenzar a investigar también cosas sobre la religión para poder responder a las preguntas de su hijo. Ajá. Carlo Acutis, lo interesante de él es que podemos decir es un joven de nuestro tiempo, un joven que comparte la modernidad, la vida, los estilos de la juventud de hoy. Bueno, el Papa Francisco le llamaba el Santo Millennial. El Santo Millennial, así mismo. En las vacaciones, sobre todo de verano, le gustaba irse a la casa de su abuelo para disfrutar del mar, jugar con sus amigos, jugar ajedrez con su abuelo. Y su abuelo, para cuidarle, le puso a una chica llamada Beata. Ajá. Y fue esta quien le ayudó a Carlos a dar ese rumbo definitivo hacia su fe. Creo que era una mujer polaca. Una mujer polaca llamada Beata. Beata. Es que es como que ella le empieza a hablar más de las cuestiones religiosas, por decir. Claro, él ya tenía esa inclinación, sí, pero esta mujer fue ayudándole un poco más para declinarse hacia la fe. Y a su mamá le sorprendía que cuando caminaba por las calles y pasaba delante de una iglesia, Carlos le decía, entremos para saludarle a Jesús. Uh-huh. Y hacía una oración. Y esas pequeñas cosas a su mamá le iba sorprendiendo. Y lo que destaca en él es sobre todo su amor a Jesús Eucaristía. Tenemos, lindas fotos de Carlos Acutis, que podemos dejar una acá puesta en el video wall sin tanto movimiento. Déjenme una imagen ahí permanente, por favor, sin video, que sea una foto linda de Carlos mientras hablamos. Voy a volver contigo, sí. Pero quiero entender nomás, y le paso la pelota a mi querido Pedro, como un chico, digamos, que jugaba a Pokémon, porque estamos hablando de los primeros años de los 2000. Él nació en el 91 y muere a los 15 años, padre, ¿verdad? Sí, sí. O sea, un chico que murió de leucemia, ahora podemos hablar más de eso, muere a los 15 años. Entonces, estamos hablando de un chico adolescente que jugaba a Pokémon, que empezaba a hurgar en el ciberespacio, empezó a hacer PowerPoint y cosas así, se convierte en santo, digamos. ¿Qué tenía él de especial? ¿Por qué la iglesia dice, tiene que ser santo, o el Papa Francisco? Quiero decir algo especial, ya que tu pregunta me toca al alma. Cuando le presenté a mis alumnos la historia de tanto Carlo Acutis como Pier Giorgio, de quien vamos a hablar después, sí, porque vamos a hablar del otro santo. Son dos santos que ya en el cielo están compartiendo la amistad. Me dice una de las alumnas, profe, demasiado churro para ser santo. Y yo, pero que no, pero el santo es churro, es lindo, la santidad es signo de belleza. Es decir, un joven que vivía apasionadamente la vida que le tocó vivir. Si nació en 1991 y murió en el 2006, tendría a los 15 años, es decir, hablamos de hace 19 años. ¿Qué había en aquel momento? No había todavía Facebook, no había WhatsApp, no había Instagram, pero los medios con los cuales él podía desarrollar lo que sentía que le hervía dentro del alma, él utilizó una plataforma, una página web, los milagros eucarísticos, apariciones de la Virgen. Es decir, hasta ahí, y esto le fascinaba a nuestro colega Carlos Martínez, y por ahí nos está viendo, amaba los perritos, y él hacía videos que vengan todos los amigos con sus respectivas mascotas y le hacía hablar a los perritos algo que hay que hoy se hace mucho en el TikTok, por ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Y él ya lo hacía en el 2000. Hace 19 años, sí, la plataforma disponible hoy. Es decir, un chico que amaba apasionadamente la vida. Esa es la santidad, una pasión por la vida. Recuerdo lo que decía un gran teólogo, siervo de Dios, Luigi Giussani: el santo es el hombre verdadero, la mujer verdadera, la persona que vive a plenitud su humanidad en la realidad que le toque vivir. Cuando hablemos de Pier Giorgio más adelante, él vivió en el contexto de la política, comienzo del siglo XX, todo ese hervidero ideológico de su época, y hoy Carlo Acutis, toda la cuestión digital. A ver, un poquito le llaman el santo millennial, hoy se habla de centennial, sí, porque nunca me gustó esa estigmatización por edades, pero
hay que hacerla en cierto sentido para explicar un para poco ponernos lo en que contexto. caracteriza cada edad. Pero es un chico que para los jóvenes de todo tiempo, es decir, hoy él tendría 34 años y nació en 1991, pero es un chico eternamente joven. Sus hermanitos hoy tienen 15 años y él se le aparece en sueños a la mamá y le dice, vas a ser mamá de nuevo, voy a tener hermanitos. Y la mamá a los 46 años le tuvo a los chicos, es así, padre, de que hoy tienen 15 años. Sí. Hoy tienen 15 años sus hermanitos que nacieron en el 2010, 4 años después de su muerte. Es decir, hay tanto que engloba a Porque este uno chico. se imagina, a ver Pedro, y ahora le voy de nuevo con el país, uno se imagina un santo cuando, repito, yo no profeso la religión, pero creo que tenemos en el imaginario mucho un santo, pensamos en los primeros santos no sé. O imágenes de yeso, por ejemplo. Claro, imágenes de yeso o santos de siglos muy pasados, pero ver a alguien tan actual, digamos un chico tan joven, uno se preguntaría cómo hizo él para convertirse en santo, digamos. Todavía no hablemos de los milagros, quiero seguir con lo que estabas contando vos de su formación católica, padre. Bien. A veces pensamos que la santidad puede implicar copiar ciertos estilos de vida. Y ahí yo puedo fracasar cuando pienso que nunca debo equivocarme o que debo ser igualito a San Francisco, igualito a Don Bosco, igualito a San Alfonso. La santidad no es una copia de ciertas personalidades, sino que es poder descubrir lo más íntimo, lo más original, lo propio que Dios me ha dado, ponerlo al servicio de la iglesia y de los hermanos. Por eso Carlo Acutis amaba mucho la originalidad. Tal es así que él va a decir, el más original es Jesús. Es tan original que se esconde en un pedazo de pan. Y eso, dice él, solo Dios puede hacerlo. Entonces hay una originalidad, hay una autenticidad, hay algo que yo solo puedo dar, solo yo puedo ofrecerlo a los demás y dar lo que es propio mío, lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha concedido. Eso me conduce a la santidad, esa originalidad. Carlos decía, todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopia. Hay una encíclica donde el Papa Francisco justamente habla de la santidad. Y él va a decir que tenemos que ser conscientes que la santidad se juega en las pequeñas cosas de la vida. Y pone un ejemplo que a mí me gusta. Y dice, una señora que se levanta y está como para discutirse con su marido y dice, no me voy a discutir. Ahí se juega la santidad. Se va al mercado y le encuentra a otra señora y esta le trae chisme. Y ella no sabe cómo escaparse, pero dice, yo no voy a seguir este chisme. Llega a su casa, viene su hijo a la escuela, está cansado porque el hijo quiere jugar y tiene que cocinar ella y se pone a jugar un rato con su hijo. Luego viene su marido también cansado y se ponen a rezar juntos. O sea, la santidad no debemos pensarlo que debe realizarse en cosas extraordinarias, sino en lo ordinario de la vida, dar lo mejor que tengo. Muy lindo lo que está diciendo. Dar lo propio que hay en el corazón. Muy lindo porque la santidad es la cotidianidad, ¿verdad? En la cotidianidad. Exactamente. Y Pedro, para entender un poco cómo se llega a ser canonizado alguien y santo, ¿cuáles son, por decir así, los requisitos técnicamente hablando? De hecho, hay un aspecto formal, pero la santidad, de hecho, el Papa Francisco gustaba decir santos de la puerta de al lado. Vos ya te das cuenta, este chico era un santo, ¿verdad? La forma en que él vivía, cuando le compró esa bolsa de dormir, claro, con lo que él había ahorrado, con la plata que le daban para ese pobre que dormía en la calle. Es decir, bueno, ya intuís que en esta persona hay algo diferente. Después hay una cuestión formal para decir, bueno, esta persona está en el cielo y esta es la santidad. Un primer milagro se registró en Brasil, ¿verdad, Mateos? Padre? Por eso lo aman demasiado en Brasil y fue para su beatificación, que fue en plena pandemia. Vos ves, entras en las redes 2020, todos con los tapabocas
tradicionales que en ese momento predominaban, es el milagro que él hizo para un chico del Brasil y para su su canonización, que ya es el segundo Pero milagro. no te quiero preguntar todavía por los milagros, sino el procedimiento, digamos, claro. Técnicamente si hay... se presenta así. Claro. A veces cuando hay de repente alguien que pertenece a una congregación es más fácil porque te presentan. Pero en el caso de un laico, es como que cuando corre la voz, ya sea su diócesis, su parroquia, alguien tiene que presentar, así es padre, ¿verdad? Sí. A la congregación de la causa de los santos. Okay. Y ahí uno ahí es siervo de Dios, venerable o siervo de Dios cuando ya se acepta. Ahora, por ejemplo, Pai Pucú, el gran sacerdote del Chaco, creo que tu papá lo habrá conocido, un padre extraordinario, murió a los 58 años, 1984. Él es siervo de Dios cuando se presenta su causa. Okay. Lo mismo Monseñor Juan Sinforiano Bugarín, el gran arzobispo paraguayo que recorrió a caballo todo el país, él ya es también siervo de Dios. Ajá. Chiquitunga ya está en la segunda etapa, diríamos que es beata, y Dios quiera muy próximamente santa. Y en el caso de Carlo Acutis, murió en 2006. Nació en el 91, murió en el 2006. Él, para el 2020 habían pasado 14 años. Bastante ya beato, poco, digamos. Muy poco tiempo. Y lo mismo la Madre Teresa de Calcuta fue muy poco Pero tiempo. es como el Papa el que tiene que dar el último por supuesto, por decir el último así. que da al Papa, o sea, debe haber que la congregación de la causa de los santos le presenta al caso, diríamos. Okay. Pero es un reconocimiento a alguien que vos te dabas cuenta que era un santo. ¿Y cuáles son los milagros, digamos, que se le atribuyen ahí? A Carlo Acutis. A Carlo Acutis. El primer milagro es el que él ya comentó, el caso de Mateus, un niño de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, que sufría una afección severa en el páncreas, que según los médicos era imposible la sanación. No tenía cura, digamos. No tenía cura. Entonces le hacen besar a Mateus un pedazo de la tela de la ropa de Carlo Acutis y este niño se sana. Entonces los médicos Esa dicen... es la foto, el chico ahí está, ¿verdad? Era Mateus. Sí. Entonces dicen, es un milagro. Y el segundo es de una ciclista, Valeria, de Costa Rica, que al caerse se golpeó la cabeza, sufrió un traumatismo encefálico. Casi un aneurisma se le produjo. Un aneurisma. Su mamá peregrinó hasta así, se fue a la tumba de Carlos y se le encomendó. Y en pocos días esta chica Valeria se sana, que también los médicos dicen, bueno, acá no era hay. Imposible. Era una chica de este tiempo, becada, que estaba en Italia, una chica de Costa Rica. Sí. Ajá. Y esos son los dos milagros que le llevaron a la canonización. Claro, porque es muy difícil para nuestra mente, por decir así, entender lo que es un milagro, Pedro, ¿verdad? O sea, poder codificar, pero en la Iglesia Católica, si vos estás contando el caso de la misma Chiquitunga, digamos, que todavía no llega a ser santa, es decir, ellos si decidieron es porque encontraron los argumentos, por decir de una manera. Otra cosa interesante que quiero, porque vamos a hablar también del otro santo que me parece muy interesante. Padre, el caso bueno, voy contigo, primero Pedro. El caso de Carlos Acutis es interesante porque él fue, digamos, embalsamado y está puesto en una tumba de vidrio. Después podemos ver esa imagen. Y a él se lo ve con ropa joven, ¿verdad? Con champión. Normal, una ropa, incluso tiene un champión Nike, digamos, ¿verdad? O sea, se lo ve con... Yo cuando vi esa foto, ahí está la foto. Increíble. Yo cuando vi esta foto dije, pero impresionante esto para lo que representa, a eso quiero ir, vos como comunicador, mi querido Pedro, lo que representa esta imagen para los chicos jóvenes que hoy están en la búsqueda o son católicos por los padres y no van a la iglesia tal vez, pero ver a una persona tan joven, tan cercana, vestido como ellos mismos, y vos decís, este santo es San Carlos Acutis, digamos. Esto es impresionante, querido Leo. Qué lindo que me lo plantees así con esa pregunta desde el aspecto comunicacional, Dios mío. Si alguien habla de un marketing, y como alguien decía, ¿qué marketing está haciendo la iglesia? ¿Qué buen marketing? Dos santos jóvenes. No, lo que pasa es que es algo real y verdadero. Y cómo no comunicar así algo de real y verdadero con lo que esto va a significar para un joven que contemple la belleza de la santidad, un joven como ellos, con jeans y zapatillas y championes, gustaba decir el Papa Francisco, y lo vemos a él ahí como si estuviera durmiendo. Tengo dos jóvenes que le vieron así, de pedazo les quiero saludar, Andrea Guadalupe, Daniela, que le vieron en ese momento y me dicen,
Dios mío, yo les pregunté qué sentían allí en ese instante. Y es imposible de decir, porque no te puede no conmover estar ante un santo de tu edad, Claro. casi tu edad, y que digas, bueno, él parece que está durmiendo, como que se va a despertar, y de hecho es la vida de los santos. La comunión de los santos es que los santos están vivos y nos acompañan siempre, por eso es tan hermoso verle así, como si estuviera durmiendo, ¿verdad? Así es. Y padre, para ir más allá un poco dentro también de la iglesia, hay como, por decir, tradiciones. Una de ellas tiene que ver con que su corazón se extrajo, digamos, y está en un relicario en la Catedral de San Rufino, digamos. Conozco, Esto sí. ¿Conoces? Sí. Es una... entiendo que esto representa una antigua costumbre, digamos, que se puede hacer con los santos, ¿verdad? Esto de extraer el corazón, digamos. Claro. Que se explique esto, ¿verdad? Porque Sí, no siempre tuve- tenemos la oportunidad en televisión de hablar de esto. Tuve el privilegio de conocer la Catedral de San Rufino este año en el Jubileo de los Jóvenes. Le acompañé a unos jóvenes y hemos conocido ese reliquiario donde está el corazón. Cuando Carlo Acutis murió, un 12 de octubre, a las 6:45 de la mañana, su mamá dijo que quería donar los órganos, pero era imposible, porque todo estaba afectado por el virus, excepto su corazón. Su corazón fue el único órgano que no estaba afectado por esa enfermedad. Él tenía una leucemia Tenía severa. una leucemia. Entonces, es como una señal de la pureza que tiene el niño, Ajá. este chico. La pureza del corazón. La pureza del corazón. Y a esto añado que cuando la Iglesia, el Vaticano, investigó la computadora de Carlo Acutis y todo lo que él usó, no encontró ningún rastro de videos raros, ninguna búsqueda de pornografía. Todas sus búsquedas eran la Virgen María, la vida de los santos, los milagros eucarísticos y cosas sobre la palabra de Dios. Entonces, este signo que vemos así, su corazón no afectado por esa enfermedad, habla mucho de la pureza que tenía Carlo Acutis. Y de hecho él decía, la Virgen María es la única mujer de mi vida. Ajá. La única mujer de mi vida. Sí. Tenía un corazón tan puro. Entonces, este signo de su corazón nos habla mucho de que lo esencial se juega en el corazón. Y aquí, si me permitís, quiero explicar algo, ¿verdad? Sí, dale. La palabra corazón, cardía, en la Biblia no hace referencia solo al corazón como órgano, sino a ese centro donde se encuentran los pensamientos, las intenciones, los deseos, el actuar. La palabra de Dios va a decir que Dios se dirige hasta los tuétanos. El corazón es como el núcleo, el caracú de la persona. Y ese corazón es el lugar de la verdad. Allí nadie miente. Claro. Yo sé bien quién soy, yo sé bien lo que hago, yo sé lo que te digo. Entonces el corazón es el lugar de la sinceridad. Y por eso el corazón en la Biblia es la vida desnuda ante Dios, la vida sin filtros, sin IA, la vida sin máscaras. Y Dios ve ese corazón, y a pesar de que a veces no somos tan buenos, nos equivocamos, Dios nos ama. Ama nuestra vida desnuda tal y como somos. Y este chico era tan puro porque él consideraba a Jesús como su amigo. Entonces, las buenas decisiones se juegan en el núcleo, en el centro de nuestra vida. Hermosa definición. Hermoso. Bueno, hay otras partes, digamos, solo para completar y vamos a hacer la primera pausa, que están repartidas, por decir así, en el mundo, ¿verdad? O sea, el corazón está en San Rufino, Sí. y entiendo que hay pedazos del cabello, Sí. cosas así que están, algunos se fueron a Brasil. En Paraguay hay un pedacito del cabello, ¿verdad? sí, sí. Acá hay una reliquia de él. También hay una reliquia. El pedazo del cabello. Y ahí entiendo que hay en Brasil, y trozos de piel, hay como que se va, porque muchísima gente quiere tener, así como la estampita, digamos, pero quiere tener Claro. algo más
más, Claro. por decir real o más Claro. cercano, ¿verdad? Entonces, ¿también hay en Encarnación una parroquia que está destinada a Carlos o no? Me dijeron La eso. verdad que no Algo sé, así, no sé. bueno, ahora lo vamos a En investigar. Argentina ya hay un santuario que ojalá acá también muy pronto lo tengamos, ¿verdad? En Argentina. Y qué lindo que los jóvenes puedan... En Brasil también Ah, ya Brasil En tiene Brasil también, seguro una que iglesia. sí. Vamos a la pausa y después vamos a hablar también del otro santo que fumaba pipa, ¿eh? Ojo, ya les cuento, después de la pausa. Bueno, seguimos en Paraguay hablando de los dos nuevos santos que tiene la Iglesia Católica. Me imagino mucha gente estará muy emocionada en sus casas cuando nos vean en vivo o en YouTube, en el canal de YouTube, que va a quedar para la historia de la humanidad. ¿Qué tal, Ruth, que se sumó al panel? ¿Cómo está? Desde la misión digital, ¿verdad? Sí, así mismo, representando la misión digital. Representando a la misión digital. Bueno, Ruth, estábamos preguntando, en Encarnación hay una capilla, entonces. Sí, hay una capilla de adoración que lleva el nombre de Carlo Acutis. También la pastoral juvenil de, ahí de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Ellos tomaron como devoción, ¿verdad? Porque es una gran inspiración para todos los jóvenes, y junto al apoyo del cura párroco, el padre Aldo López, hicieron un trabajo que ya viene de hace tiempo, que hace poco hicieron el lanzamiento, ¿verdad? Y la inauguración de esta capilla de adoración. Y el día domingo pasado hicieron una actividad súper hermosa con una adoración, ya festejando, ¿verdad?, la canonización de Carlo Acutis con todos los jóvenes, y también participaron jóvenes de distintos puntos del país. ¿Y vos llegaste a ver por televisión de la canonización o viste después los materiales? ¿Qué sentiste? Sí. ¿Qué te pasaba por el corazón? Particularmente, yo comencé en la misión digital justamente inspirada por Carlo Acutis, ¿verdad? Y así muchos jóvenes que estamos en la misión digitales fuimos como inspirados en él, en ese trabajo que él dijo. Muchas veces tenemos tantos conocimientos que compartir, Ajá. pero no siempre dedicamos a la iglesia, no siempre entregamos Sí. a la iglesia. Entonces eso es un gesto muy grande, compartir ese conocimiento y utilizarlo para la viña del Señor, para servir, ¿verdad? Y entonces ahí ya por los gustos del diseño gráfico y me puse a usar todo lo que a mí me gusta hacer, pero ponerlo al servicio del Señor, ¿verdad? Ya encargándome desde... Ustedes tienen una página web, entonces. Nosotros, en realidad, la Misión Digital Paraguay es el encuentro Ya. de todos los misioneros digitales, ya Ok. sean proyectos particulares, como sacerdotes que utilizan sus redes sociales para compartir el Evangelio, así como acá el padre Arístides, y también así en todo tipo de proyecto digital. Les digo para ver cómo les encuentran en las redes. Sí, digamos. Misión Paraguay, Misión Digital Paraguay, PI. Misión Digital PI. Sí. Ese sería el arroba. El arroba. Y así Ok. nos encuentran en todas las redes sociales, TikTok. Ahí está, Misión Digital PI, ya estamos poniendo. Qué rápido hicieron los muchachos. Muy bien. A ver, Carlos, estamos hablando de comienzo del 2000, en pre-era digital, o sea, Sí. pre-redes sociales, digamos. Pero él ya empezaba a mover. Él quería que las parroquias tenían sus propias páginas web. Él como que se movía en ese mundo. Les hacía presentar PowerPoint. Buscaba las herramientas que tenía en su época. Y el Papa Francisco también hablaba de eso en documentos, ¿verdad? Como él difundía el Evangelio. Contame un poco más de su actividad digamos, en Internet. Sí, él de los 13 años empezó se fue a la parroquia, ¿verdad? Y vio esa necesidad. Él quería que a la gente le llegue. Él le encantaba lo de la página web. Él ya con esa edad, Sí, ¿verdad? Ya era como todo un ingeniero informático. exacto. Y él tenía ese conocimiento y él quería dar a conocer lo que pasaba en la parroquia. Entonces comenzó desde su parroquia, ¿verdad? Y ahí en la página de la página web de la parroquia, y luego en su corazón nace yo digo que para mí particularmente fue muy importante Sí. el trabajo que él hizo, porque fue un trabajo juntar todos los milagros eucarísticos que había por año, ¿verdad? Y dejar como, también eso se hace, y también tenemos en Paraguay, hay un grupo que hace la exposición de todos los milagros eucarísticos. El trabajo es exactamente como él lo hizo, en paneles, y también eso él lo hizo en su parroquia, ¿verdad? Donde están todos los milagros eucarísticos que
que fue un trabajo que le llevó mucho tiempo, que muchas veces sus padres también fueron parte de eso, ¿verdad? En llevarle a los lugares en que él necesitaba ir para conocer más sobre la historia de ese milagro eucarístico. También hay una persona que trabajaba con sus padres que se convirtió, en realidad se convirtió por... Musulmán. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Y él le decía, ya es hora de dormir, ya es hora de descansar, y él decía que no, ¿verdad? Que hay mucho trabajo por hacer y él seguía, porque él, siempre decimos que él dimensionaba que la tarea no era solamente dar a conocer una simple información, sino que era dar a conocer al mismo Dios para aquellos que no lo conocen. Y yo siempre... ¿Sabes qué me gustó mucho? Perdón, que él también creo que mencionó el padre, que él hablaba que Cristo era su amigo, digamos. Sí. Y eso me parece una cosa muy potente, digamos, porque siempre se lo ve a Dios como más lejano, Sí. ¿verdad? Bueno, en el caso de Cristo es como representación humana, digamos, pero al decir amigo, pues te hace mucho más cercano. Más cercano. Y también a través de una amistad, ese musulmán se convirtió porque le vio a él como un amigo, no como su patrón, Sí. o el patrón de la familia, sino le veía como un amigo. Sí, como un amigo cercano. Y él él siempre tenía que hacer sus paradas y le pedía a este señor Ramsés, si no me equivoco, Ramsés se llamaba, él le pedía que por favor paren en la parroquia, que él tenía que ir a visitar a su amigo. Ajá. Porque él decía que la autopista, una de sus frases, la autopista es, la Eucaristía es mi autopista al cielo, ¿verdad? Y perdón, que esto ya quedó para la posteridad, el trabajo que él hizo. Hoy podés entrar en un buscador y vas a encontrar. Es decir, quedó no solo para su época, sino para siempre. Claro. Y es tan profundo, parece tan básico, pero es tan profundo lo que él nos menciona, porque muchos estamos en la iglesia, es una enseñanza desde los que estamos muy cercanos, ¿verdad? Porque muchas veces estamos en la iglesia, pero no entendemos que la real fuente y el milagro, el verdadero milagro de todos los días es la Eucaristía. Ese Jesús vivo, un regalo enorme que está ahí en todo momento. Y cuenta su mamá en una de las entrevistas que él decía que él no puede entender cómo un concierto se puede llenar de gente y Jesús está tan solo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿Esta es qué? ¿Esta es la página? La página web. Esta es la página que él creó. Está disponible ya para siempre. Está disponible. Qué maravilla. Lo hizo hace todo el casi trabajo 20 años y está para siempre. Sí. Ahí podemos ver todo el trabajo en realidad que Esto fue él fruto entregó. de su trabajo, de su corazón, Qué de su impresionante. inteligencia, salió a través de sus Impresionante. manos. Se nos está yendo el tiempo y ustedes ya saben cómo es la televisión, Ruth. Sí. Quiero hablar del otro santo que le decían como el Yo- santo yo- alpinista, algo así, Gracias, ¿no? querido Leo. Vos te llamás como el Papa León, le vas a decir cosas A casi mi papá se tocayos. llama León, mi papá se llama Querido, Humberto León, mirá, Humberto nuestros León. papás, tu papá y el mío, desde la comunión de los santos te digo, quiero recordarles a ellos porque uno entiende lo que es la eterna juventud. Pensá en tu papá a los 20 años, yo pienso en papá a los 20, con qué ímpetu vivían la vida. Por eso quiero hablar de un santo que casi sería contemporáneo a ellos, Exacto. porque él es de los principios del siglo XX. ¿Y qué tienen de similitud? Miren los ojos de este joven que murió a los 24 años y los ojos de Carlo Acutis. Amo italiano, se llevan casi 100 años de distancia. Y él era un hombre apasionado también por la Eucaristía y por la política. Vos que trajiste a tantos políticos aquí en este bellísimo espacio, que para mí es el espacio de los domingos de noche, y vos también que fuiste político, Leo, Claro. con todo, con toda la garra del mundo. Imagínate él con todo su compromiso en la universidad, y te cuento, yo me inspiré en él cuando estando en la Católica. Yo tenía 24 años cuando en los 90 a él se le beatifica. Qué linda esa imagen, él hacia lo alto, él esto puso con su letra hacia lo alto, porque decía que la montaña te lleva hacia lo alto. Te cuento que yo me inspiré cuando había chicos, compañeros que salían de la universidad porque no tenían con qué pagar. Y dijimos, estábamos en la transición de la democracia en 1990, ¿por qué no plantear al Parlamento que haya becas para la Católica, ya que la Católica estaba supliendo al Estado, teniendo sedes en todo el país donde no llega la Universidad Nacional? Y vamos a plantear al Parlamento, me inspiré en él porque su papá era presidente del Parlamento Europeo, embajador de Italia en Berlín, y él se Y dedicaba a la también política. tenía un medio, creo, no sé El si... director del diario La Estampa de tenía una- Turín. Fuimos al Parlamento y dijeron, estos jóvenes tienen razón, y hubo becas durante varios años para chicos de escasos recursos. Esta es la foto que él amaba. Te cuento lo de la pipa. A ver, Hubo ahí está. alguien tipo así, un la abogada- santo con pipa, Sí. Ana diría, pues ¿cómo va a tener pipa un santo? Alguien quiso sacarle la pipa y Juan Pablo dijo, no, esta es la foto de su beatificación. Si él era así, su familia era distinguida, pero él vivía como un San Francisco de así.
Una vez se le perdió la billetera, estaba gorda su billetera y eran papeles de las boletas de empeño, de su pipa, de su reloj, ¿verdad? Y las otras boletas de lo que él compraba para los pobres, las vacunas, los remedios, el arriendo, el alquiler, es decir, un tipo haciendo rico vivió. Recordar la época exacta, Pedro, estamos hablando. Él nació en 1921 y murió en 1925, a los 24 años, y él quería ir a Roma en el año de la Redención, que es cada 25 años, el año santo. Claro. Pero él muere en 1925, no puede llegar a Roma, él era de Turín, pero a él se le canoniza en un año santo, 100 años después, en el 2025. Y te cuento un episodio de su vida. Él amaba que la política sea el encarnar su Y recordemos fe. también, Sí. perdón, que estábamos hablando de una época de donde entró el fascismo muy A fuerte. eso me quiero referir. Él cuenta, por ejemplo, hay escenas de su vida. Yo recomiendo ver las películas sobre su vida, una muy linda, Hacia lo alto, que está inspirada en la frase que él puso cuando escalaba la montaña, la foto. Y esta es una de las fotos película donde, que se llama Hacia lo alto. alto. Vos entras en internet de busquen, Hacia lo alto. En ese momento también hay otra película que también habla de él, que muestra cuando él está en el tren y suben los fascistas repartiendo sus panfletos, viva el Duce, y no se imaginaban lo que iba a acontecer después cuando en 1939 empiezan a expulsar a los judíos, todo ese momento terrible que vivió el mundo en Italia, en Polonia, en Alemania. Y cara a cara viene alguien del fascismo y le dice, viva el Duce, y él con la pipa le fuma en la cara, ¿verdad? Casi van a los puños. Y una vez cuando iban a invadir su casa los fascistas, él sale también a los puños, es decir, un santo. Muchos dirán, tipo los abogados del diablo se llaman aquellos que dicen, no, por esto no puede ser santo. Al contrario, él vivía tan apasionadamente su fe que estaba hasta dispuesto a aquello que él veía que atentaba contra la humanidad. En ese sentido, no solo era contra la fe, porque el fascismo iba a ser un atentado contra el mundo. Y él amaba lo que era ese compromiso social, por eso de él nace el Partido Popular, que seguía luego la democracia cristiana. Leí que él dijo que el fascismo era anticatólico y antidemocrático. Explícitamente lo dijo. Lo es dijo, decir, sí. él era consciente de acá que, imagínate, casi... Era una ideología anticatólica y antidemocrática. Y antihumana. Por ello, él apoya el surgimiento del Partido Popular, que luego sería la democracia cristiana en Italia. Ajá. Y él decía, la fe debe ser encarnada en la realidad, y él vivía, él amaba la Eucaristía y decía, visito a Jesús todos los días en la Eucaristía, y lo vuelvo a visitar con los pobres. ¿Y recuerdan, no sé si padre, usted recuerda alguno de sus milagros? ¿O alguno? Hay uno que quiero resaltar, padre, no sé si vos te acordás. Porque él está apasionado. Te cuento me encanta saber más. Hay uno que él mucho tiempo quedó como beato, 1990 son 35 años, ¿verdad? Yo me acuerdo de que desde los 1990 que tanto yo rezaba también todos los días que él sea ya santo. Y muere el Papa Francisco cuando ya estaba prevista, el 21 de abril muere Francisco, sí. Y el 27 de abril tenía que ser la canonización de Carlo Acutis. Había muchos jóvenes que estaban por el juicio y muere el Papa Francisco. Entonces se postergó la canonización de Carlo Acutis y aparece el milagro de Pier Giorgio, que es un padre que jugaba básquetbol. Imagínense para los que aman el básquetbol, ¿verdad? Un seminarista, perdón. Y empieza, creo que una lesión muy fea, que se le hincha todo. Empieza el tendón de Aquiles. Exactamente, hace resonancia magnética y lo peor, ¿verdad? Él sentía que tenía que operarse, lo que iba a costar la operación, la recuperación. Le dicen, encomendate a Pier Giorgio. Y él no lo conocía del todo, ¿verdad? Oyó hablar más o menos de él. Era un santo deportista, aquí lo vemos en la montaña. Hizo la novena. Hizo la novena. Y en la próxima resonancia magnética, nada. Durante la novena sintió calor en esa parte donde había lesión. Y en los próximos estudios su lesión desapareció. Ese fue el milagro que le llevó a la canonización. Y ahí el Papa León decide, vamos a hacer juntos. Claro. Un chico de 24 años que representa a los jóvenes universitarios y un chico de 15, más para los chicos así del colegio, se une un adolescente, un joven, pero sobre todo es la juventud. Dos jóvenes, Ruth, también de dos siglos distintos, ¿verdad? Uno del siglo XX, uno del siglo XXI, una muy buena idea del nuevo Papa, digamos, unir, hacer juntos esta beatificación. Y en este mes de la juventud. Y en este mes, en el año del jubileo en Roma y todo, ¿no? Sí, también entender que aparte de ser hay dos factores muy importantes, ¿verdad? Uno, el ciberapóstol que se le dice más conocido, ¿verdad? A Carlo Acutis, a San Carlo Acutis. Es todo lo que sea internet, que es lo que más atrae a los jóvenes ahora. Y está el deporte, ¿verdad? Que es la otra rama que al joven le tiene siempre encendido, siempre atento, siempre queriendo, ¿verdad? Yo le un tercer elemento vinculante, perdón, la amistad. La amistad. Sí. Se decía Pier Giorgio como que era el santo del WhatsApp, porque él hacía pequeñas esquelas donde le recordaba a los jóvenes palabras de ánimo.
que no nos rindamos, ¿verdad? Sí. Que en medio de todas las dificultades que podamos tener en la vida, mantengamos la fe. Sí, La fe nos sostiene. También él decía algo que yo siempre, o sea, encontré en común cuando le empezamos a conocer nosotros a él, porque digo nosotros porque hablo por los jóvenes, cuando Claro. decía, se le va a canonizar a Carlo Acutis, pero esta vez no solo, sino que van a ser dos, ¿verdad? Entonces era, ¿y quién es la otra persona? ¿Quién fue? ¿Verdad? Y una de sus frases que a mí, él decía que la verdadera cima es el cielo. El cielo. ¿Verdad? Así Y Carlo Acutis nos dice que cómo llegamos a ese cielo. Nos dice que a través de la Eucaristía. Y es como que nos completó la frase en dos santos que son de se época, complementan. que se complementan, y más que nada la edad, ¿verdad? Que nos dice, murieron tan jóvenes y muchas veces nosotros a esa edad pensamos que ya no tenemos ánimo, pensamos que todo está perdido. Y ellos nos demuestran que con Dios hay eternidad, que no termina todo en realidad, sino que entregando nuestra vida en diferentes ámbitos, ¿verdad? Pero al servicio del Señor, la gloria es algo que no podemos dimensionar, que no es algo que escapa de lo meramente físico, sino que está en el cielo. Y que muy lindo lo que decís, Ruth. Y estaba pensando nomás ahí que él también, como él era alpinista, andaba por las montañas, ¿no? Él parecía que quería sentir o sentía se sentía como más cerca, porque uno siempre piensa que Dios está solamente en el cielo, cuando sabemos que no es solo ahí, digamos, pero había como un intento de él de acercamiento muy fuerte en sus meditaciones en las montañas. Así mismo. Él le llevaba a sus amigos. Perdón, padre, quiero comentar esto. Sí. Él hacía peregrinación con los amigos. Y ese era un símbolo muy lindo, que allí rezaban juntos el rosario, Claro. cuando iban camino a la montaña. Es decir, por eso vivir la amistad. Él decía que encontraba a Cristo en tres lugares. A ver. La Eucaristía, la amistad y los pobres y el cielo. Y la cima hacia el cielo. Por eso Decía para ahí. Sí, que cuando más buscamos a Dios, eso no nos aparta del hermano. Entonces, como yo siempre le digo a los jóvenes, que no tengan miedo de acercarse a Cristo, porque como dice el Papa Francisco, no te vas a convertir en un bicho raro por acercarte a Hace Cristo. estilo del Papa Francisco. Te vas a convertir en un bicho raro. Entonces, cuando más yo le busco a Dios, más le voy a amar a mis hermanos. Por eso dice Jesús, ámense los unos a los otros, no de cualquier manera, no como ustedes piensan, sino como yo les he amado. La medida del amor es el amor de Cristo, que amó a los últimos, que amó a todos, que se convirtió amigo de la humanidad. Por eso, en estos jóvenes, que algo destacan estos jóvenes, que es primero el amor a la Eucaristía, enamorados de la Eucaristía. Segundo, eran enamorados de la Virgen María. Y un tercer punto que destaca de estos dos jóvenes es la caridad. O sea, el buscar el cielo, el buscar la eternidad, no me desconecta de la tierra, me pone al contrario en sintonía con la realidad. Un cristiano no puede vivir con los ojos cerrados. No, la fe no se vive de manera intimista, no se vive en la sacristía, se vive en las calles. Y decía el Papa Francisco, Jesucristo es un callejero de la fe. Sí. ¡Qué lindo! Lo que decía también Juan Pablo cuando estuvo acá, ante el dictador Stroessner, dijo, no se queda arrinconada la iglesia en los templos, ni a Dios en la conciencia de los hombres. Y una similitud, completando lo que decía el Padre de la Caridad, en el momento en que mueren, en ambos, en el sepelio de Pier Giorgio, se llena de pobres, y los papás, el papá que era pasado, ¿quiénes son estos? Dice, era. Y también con Carlo Acutis, ¿verdad? Sí, totalmente. Su mamá dice que el primer milagro se da justamente en ese día, en el día De tanta gente que había. de tanta De gente, los pero pobres, también ¿verdad? porque llegaron gente que no conocía. Claro. Y también llega una señora que a ella le marcó mucho, que se acerca una señora al cuerpo de su hijo, y ella llora, ¿verdad? Y llegó, era una desconocida, y lloraba porque se fue diagnosticada con cáncer de seno, ¿verdad? Y entonces cáncer de mama. Entonces ahí ella le ve y ve con qué fervor ella le pide, o sea, esa intercesión, ¿verdad? De Carlo Acutis. Y después sana la señora, ¿verdad? Se entera ella que gana la lucha contra el cáncer. Entonces, eso a ella le quedó muy grabado también, a la mamá de Carla. Una maravilla. Realmente yo le agradezco mucho por estar con Gracias, nosotros, Leo. para poder hablar de estos nuevos santos de la iglesia, y poder hacerlo de esta manera tan instructiva también, ¿no? Y desde todo punto de vista, y como
Sabemos el Papa Francisco, todos sabemos realmente la capacidad que él tenía de conectarse, digamos, de cómo hablar, de cómo encarar, de cómo hablar del consumo, del consumismo. Sí. Justamente las cuestiones en la era digital uno puede encontrar, además, decía el Papa, ¿no? Tantas cosas que impulsan ese consumismo, digamos, y tenemos la cara de un Carlos Acutis, un chico que, como decía el padre Aristide, llenaba su computadora de cosas relacionadas a la fe, digamos, ¿no? Y a Dios. Así que es muy lindo poder recordar. Les agradezco muchísimo por el A tiempo. vos, Leo, gracias por Un gusto, este gracias un por la regalo invitación. demasiado grande. Un regalo Muchas para gracias. mí. Ganamos domingo de noche. Claro que sí. Nos vemos en un ratito después de la pausa. Bueno, aquí estamos. Hoy no puedo poner cortina musical porque vamos a escuchar música en vivo en esta especie de peña que vamos a hacer acá con Ricardo Flecha. ¿Qué tal, Ricardito? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Contento de volver al programa. Sobre todo en este año tan lindo que es el centenario de la Guarania. Así es. Mi querida Lisa Querido abogada, Leo, ¿cómo estás? Gracias por estar con Ricardo, nosotros. Audiencia, televidentes, feliz de estar acá. Gracias Qué por la bueno. invitación. Y vamos a hablar de la Guarania. Justamente empiezo contigo, Lisa. ¿Qué significa para vos la Guarania en tu vida personal y en tu trayectoria musical? Caramba, desde que tengo uso de razón, la Guarania ya formaba parte de mi banda musical sonora al despertar. Con mi papá, que siempre, ese arribeño eres es una cosa que siempre la tengo acá en la memoria, porque él silbaba esa canción mientras se afeitaba y se acicalaba serio? a la mañana antes de ir al trabajo. Y nada, la Guarania es para mí infaltable en el repertorio. Es como, no sé, yo creo que es el soul, el blues nuestro folclórico. Qué bueno. Y que el maestro, el creador, evidentemente captó totalmente lo que es la esencia de de nuestro tecó. Y Ricardo, si nos queremos imaginar aquel 1925, Flores intentando, 25 fue, ¿no? Sí. Claro, 100 años. No sé si está bien dicho, ralentizar la polca y eso. ¿Qué emociones, qué paisajes internos te parecen que le atravesaron a él en ese momento? Pero vos sabés que era un momento complicado. Te digo porque mi papá nació en ese entonces también, ¿verdad? Y era un momento histórico complicado para la República, porque había luchas intestinas, liberales, colorados, mismo entre los liberales, Saco-Pucú, Sacombucú. Y una cosa curiosa es que Flores decía que él quería crear algo que de alguna manera nos una y no que nos desuna, como ocurría porque, viste, las facciones políticas usaban la polca como método de guerra, ¿verdad? Entonces decía, no, pero necesitamos crear algo que sea el resultado de lo que somos, ¿verdad? El resumen de lo que somos, ¿verdad? Y buscar la unidad, no solamente buscar una voz nuestra adentro, sino que esa voz sirva para unificar cosas, ¿verdad? 1925, a los 21 años, él crea la Guarania. Es fantástico porque crea en un momento histórico complicado, porque con su creación, así como en el teatro, hay una reivindicación del guaraní a través de Julio Correa. En la música, Flores empieza esa reivindicación del idioma poniendo a dos poetas extraordinarios. Primero, Fontao Mesa, que fue su camarada, estaba también en el Partido Comunista, y después con Ortiz Guerrero, que yo creo que es una especie de Lennon y McCartney, ¿no? Y Lennon y McCartney para la música paraguaya, ¿verdad? Una dupla milagrosa, No, yo la diría. O sea, que extraordinario. yo creo que los astros se alinearon cuando totalmente. ellos se juntaron, ¿verdad? Totalmente. Con todo el respeto a don Rigoberto Fontao Mesa, ¿verdad? Sí, Claro. pero la poesía de Ortiz Guerrero es superior. Eso es lo que yo quiero imaginarme también, Lisa, por eso digo, me quiero ir a ese tiempo, ¿no? 1925, 30, no sé, un Ortiz Guerrero con su capa de repente, Sí. ¿no? Esa manera que él tenía, poética hasta de vestirse, ¿verdad? Y encontrarse con Flores. ¿Cómo habrá sido esa asunción, digamos, acá en la zona de Itaputapunta y todo eso, ¿no? No, pero Ortiz Guerrero es... Te quiero contar una anécdota. Vos le conocés también a Elvio Romero, ¿verdad? Obvio, El maestro, sí. el gran poeta Elvio Romero. Y una vez le pregunta Benjamín, ¿quién es para vos el mayor poeta paraguayo
de todos los tiempos, de lejos, Benjamín Ortiz Guerrero le dice. Entonces Benja agarra y le dice, amba, ese me pete igual y pende superar, llegue más de casa peño, le dice, después de casa, pa. Sí. Y sale, le dice, ay, bueno, una che, entonces, ese cogerá, ese maestro era el que le enseñó a Rubén Darío. Me una che la de Finchamorro, ese maestro, nada, ya está más para la iba le vea, le dice, ¿verdad? y nada, pues yo creo que tiene mucho que ver también eso del Finchamorro que le inició a él en la lectura de Rubén Darío, y de hecho, yo con su poema Loca, yo ya digo que él cumplió, y las otras poesías que son innegables, ¿verdad? Innegables, que es un genio. Se juntaron dos genios. Quiero volver un poco a esa teoría un poco simplista, ¿verdad? De muchos. Porque también fue, Leo, un arma en contra de Flores, eso de ralentizar la polca. Claro, sí. Como si fuera una cosa mala, de casualidad. Porque en realidad Flores hizo todo un camino, todo un trayecto. Tiene que ver con eso que hablamos, tiene que ver con el momento histórico que le tocó vivir, tiene que ver con una cuestión personal, porque él fue maltratado por su padrastro, se escapó varias veces de la casa, subió a un barco río arriba, conoció los pueblos originarios, los chamacocos, los macá, todo, ¿verdad? Y hay en la célula rítmica, que no se siente tanto en la música popular, pero sí se siente en los poemas sinfónicos, tiene mucho que ver esa célula rítmica, eso que a él se le quedó en la cabeza, y sobre todo una cosa fundamental, ¿verdad? Vos sabés más que nadie, que trabajaste también de cerca, que los pueblos originarios no se creen centros del universo. Ellos creen que son parte del universo y por lo tanto van a recoger del universo o de la naturaleza lo que ellos necesiten. Y ese sentimiento, ¿verdad?, que se trasluce en sonido, que se trasluce en visiones que tenía, porque ellos hablaban entre los dos, se ponían de acuerdo, tenían tertulias. Vos sabías que a veces se iban al cementerio a quitar las velas para poder escribir a la noche. ¿Quiénes? Por ejemplo, y Ortiz Guerrero. Ah, sí. Con Ortiz Guerrero, sí. Por eso te digo, imaginarme eso. Y aparte, eso que vos estás hablando de la capa y del sombrero tiene mucho que ver con la enfermedad él tenía el mal de Hansen, ¿verdad? Y aunque a mí nos parece así tan místico, tan... Y por zorro parecía. Una especie de, ¿cómo se llama? El de Matrix, claro, ¿verdad? Sí. Pero realmente Ortiz Guerrero era una persona que tenía un conocimiento de la... Vos decís, ¿cómo puede ser que él tenga una conexión con el mundo? Hay un poema que él le hace a Nicaragua, que yo después le mandé a los amigos de nicaragüenses, a los Mejía Godoy, escribiendo sobre la invasión norteamericana en Nicaragua. Y decimos, ¿cómo puede ser que un tipo en medio del bosque, ¿verdad?, se pueda enterar de lo que pasa en muchas partes? ¿Sabe? Vos sabés que él es un alumno aventajado, siempre yo digo, de uno de los poetas más grandes de Nicaragua, que es Rubén Darío. Claro. Y a Rubén Darío le escribe, a él le está diciendo qué es lo que está pasando en tu país. Y otras cosas que Flores también era una persona que no era solamente preocupado por lo que estaba pasando en Paraguay, sino por lo que estaba pasando en el mundo. Él adscribe a una ideología que es al inicio del siglo, que fue una esperanza para muchos. Claro. Picasso, Vallejo, no sé, te diré, un montón de gente que... Una generación de brillantes. Claro, que escribió esa ideología y que Frida Kahlo, bueno. Y eso que dijiste, Ricardo, de que hubo como un querer minimizar o desprestigiar la obra de Flores, eso era muy del esquema político de ese momento, de querer, como digamos, ningunear, que es muy propio también, lamentablemente, y así es como muchos de nuestros referentes, ¿verdad? Tuvieron que partir. Tuvieron que irse, lamentablemente, y nos privamos de tenerlos acá. Claro. ¿Viste? La gente te dice, los que están en contra y los que están a favor. Los que están a favor te dicen, ¿por qué no nunca hablaba de que él era comunista? En realidad, no tiene mucho que ver eso, ¿verdad? Claro que no. En realidad tiene que ver con que él soñó con una cosa que en aquel entonces era una utopía. Y yo hoy, después de tantos años, que soy también una persona que sigue pensando en esos preceptos ideológicos, creo que fue una utopía pervertida por una burocracia. Y él mismo se enfrentó a muchos de los burócratas del partido en aquel entonces, ¿verdad? Porque Flores ha tenido un espíritu libre.
Hay una anécdota de cuando le dice, creo que Craig le dice, ¿por qué no se deja de escribir esas cosas como Nerendap Ayú y eso? ¿Por qué no le escribe a los 200 millones de rusos que padecieron no sé qué cosa? Y Flores se pichó, Flores se enojó y le dijo, primero le dijo, yo no voy a dejar de cantar ni tocar las cosas ni componer las cosas del pueblo. Y segundo le dije, hay no sé cuántos millones de rusos que pueden hablar sobre esas cosas. Y tercero le voy a pegar y le pegó. ¿Entendés? Porque en realidad tenía un espíritu libre. Vos no podés encajonar el espíritu, las musas, la libertad es imposible de meter en ningún lugar. Claro. Imposible. Y dijiste en Nerendap Ayú, va a tener que cantar en Nerendap Ayú, Lisa, no queda otra. Porque vamos a una peña hoy más en Paraguay este domingo. ¿Por qué no cantamos juntos? Pero sí, Dale. lo que me acuerda, como dice un amigo. Vamos a ver, esta es, caramba. Se gusta itereico guaraniaco. Mombre acetewi, ayunerendape, pero momorasewi. Maitewi be, mareco shepu abe, she esperanza mi. Bora juja ujei guiamanon botama, ko ape Tañe sunandebe, ande po guiveba. Shemboy u. He iban dereje, los caria y cuera pe y mandu a Cuñandero reba música por ahí, shana imbuyu yahai. Shakatuha ema cada caru, dereje a pensar. Y catuba era ni poche shui. Ai po hangua ruya pipe ku clavel potuisha ne ponai te beba ere puka vino ne ponai te beba el alba potegui she esperanza mi Natañe mondena jasmin me metegui shiraihu hanguaisha Acuche que golpe she Azucena Blanca she Azucena Blanca Riacuavurei Eyushi Azucena Toroje mi Merenda ¡Bravo! ¡Qué belleza! Gracias, Lisa. ¿No cantaste conmigo, Ricardo? No, que pero si estoy ahí ensimismado, como dice, escuchándote. A ver, ¿qué dice la letra, Ricardo, para los que no entiendan Una guaraní? canción de amor es una canción que relata un poco no solamente es un texto amoroso, sino también delata una práctica que teníamos antes, ¿verdad? De cantarle, llevarle serenata a la amada. Tiene una historia triste esta canción, porque cuando se estrena esto, Flores acompaña a un grupo de músicos y sale el dueño de casa y le dispara al cantante de apellido Barbosa,
que termina muriendo, ¿verdad? Y eso, esta obra, que empezó siendo una canción popular, después se lleva al poema sinfónico, y la única palabra que está en español es lo que dicen que gritó Flores cuando el cantante recibió el impacto de la bala, que es Santa María. Santa María, sí, que aparece en el... Que aparece en la obra, ¿verdad? Porque en realidad yo les convino, ahora que están las redes sociales y que están en YouTube, están casi todos los poemas sinfónicos de Flores que son una pintura del Paraguay. O sea, vos querés saber y entender cómo es el Paraguay, está Ñandero Guzú, que tiene que ver con la cuestión de los pueblos originarios. Después tenés María de la Paz. Tapayú, tenés María de la Paz, que es un alegato a la paz después de la bomba atómica en Hiroshima. O sea, no es nada más y nada menos que nuestro Yerutí que vuela, ¿verdad?, llevando el mensaje de paz sobre ese genocidio al parecer fantástico. no dimensionamos, ¿verdad? Porque somos un pueblo chiquito, el Paraguay, ¿verdad? O sea, somos 6 millones, todavía no llegamos a 7. Es como que no dimensionamos la calidad de estas personalidades, de lo que... Vos sabés que yo creo que sí mencionamos, Leo. Rafael Barret escribió, él vivió 4 años más acá en Paraguay, español. Sí. Y escribió en una, palabras más, palabras menos, dice: Paraguay es un país lindo pero duro, donde algunos tienen suerte, la mayoría no. Es un país cuya flora devora a la fauna y que heredó de España 2 de sus peores defectos: la envidia y la inveterada costumbre de expulsar a sus mejores hombres. O sea, mejor descrito imposible. No, yo me ¿verdad? refería nomás, tal vez dice que si salimos a la calle y preguntamos quién es Flores, no sepan en la calle. No saben. A eso nomás me refiero. Claro, y o lo que él dice, Ricardo, dice, bueno, vos le dijiste María de la Paz y él al instante dice, bueno, esto se hizo después de la bomba de Hiroshima, ¿verdad? O sea, son cosas universales, digamos, ¿verdad? O sea, Claro. Vos no sabés que- estamos hablando de una cosa solamente nuestra, ¿verdad? O Hay sea, una cosa yo te quiero preguntar, Ricardo, y a ver si es cierto, porque vos estudiaste mucho más que yo la obra de Flores, porque hay que reconocer que Ricardo hace años Sí, que por viene, Dios. y cuando hay gente que dice que él es el dueño de la guaranía, no, es que él viene hace años trabajando en esto, ¿verdad? Y por supuesto se merece Yo todo soy- el mira, reconocimiento. Espérame. Yo soy Sinatra de la Guaranía, Sinatra activo. No, viste que Radio Moscú Internacional Sí. para su edición América Latina durante décadas usó Gallito Cantor Sí. Claro. como su apertura y cierre de sí, programación, sí, ¿verdad? ¿Y cuánta gente sabe eso en Paraguay? Y Además- los que escuchaban en aquel, los Claro, que escuchábamos un poquitito. además la alegoría. Entonces, no es literal, no es el gallito que canta. A eso. Claro, es la patria que se despierta. Hay una alegoría ahí genial. Y hay una historia también cuando el director de orquesta le dice a Flores que quiere que se vaya al teatro para que escuche su música. Flores se va con el traductor y cuando entra a la sala, la orquesta empieza a tocar Gallito Cantor y él en ese trayecto de la puerta hasta la primera fila llora. Y entonces le pregunta preocupado el director, que era Yuri Aranave, que le pregunta, traductor de por medio, le dice, maestro, ¿qué es lo que está mal? Algo está mal, ¿por qué llora? Y sale, él dice con la franqueza que a él le caracterizaba, yo no sabía que mi música era tan linda. Ay, sí, te imaginas escuchar una orquestaza como esa. Qué bárbaro. No. Permítame hacer una pausa, Sí. brevísima, una pausa y ya volvemos. Maravilla. Bueno, vos sabés que les quiero contar nomás que, no sé si ustedes sabían, hay una señorita paraguaya que está en Moscú, se llama Ana Benítez. Sí. Magíster en Culturología, graduada en el Instituto Estatal de Cultura de Krasnodar, Sí. Rusia, y está haciendo una investigación sobre Flores, está indagando todo su paso sobre Rusia con el objetivo de unir una historia común e impulsar el diálogo cultural entre Paraguay y Rusia. Miren qué Sí, interesante. ¿eh? hace rato, ella, cuando se inauguró aquí la gira que hicimos nosotros por las estaciones, ella cantó conmigo esa noche. Cantó. Sí. Y ya Y hace, le pedí un video, pero no tuvimos el tiempo. hace le iba a rato mandar que un está ella, Moscú. primero que estaba estudiando música, Ujú. y estaba porque es canto lírico, y después, Exactamente. después se dedicó a esto, ¿verdad? Realmente tendríamos que hacer el camino inverso de repente, ¿verdad?
Eso sería fantástico. De Moscú a Asunción. Porque en realidad la historia de Flores es una historia... Para una serie Netflix. Sí, fantástica. Sí. Sí, hay cosas que uno lee sobre él. Hay un libro de... Hay un monolito en Moscú de Flores. Hay un libro de Jorge Amado, que en este mismo momento no recuerdo el nombre, algo de noticias, bitácora de viajero, no me acuerdo cómo, donde hay un capítulo dedicado a Flores. Porque Flores tenía esas cosas muy florianas, muy de él, ¿verdad? ¿Y qué diferencia hay cuando uno interpreta, o le voy a preguntar esto a Lizo, canta una guarania con otros ritmos musicales? ¿Cuál sería la diferencia? Yo no, o sea, no te podría decir, la diferencia que yo encuentro es la sensorialidad que a mí me produce la guarania, ¿verdad? Cantar, por ejemplo, recuerdo cosas muy puntuales, Shepi Kazumi cantando con César Cataldo, que ya no está, por ejemplo, ¿verdad? Que teníamos unas versiones y que me imagino que Ricardo me va a entender, porque también nosotros necesitamos que ese acompañamiento, digamos, que fluya con la interpretación y se cree digamos, un ambiente de química, una atmósfera que te haga sacar, como yo les suelo, me preguntan los jóvenes, ¿cómo es lo que vos haces? Pues yo soy bastante histriónica cuando canto, ¿verdad? Entonces, yo les suelo decir, hay que cantar con las vísceras, o sea, y cuando vos te das cuenta de que no sos vos, sino que vos sos un vehículo nomás, que la música es la protagonista y dejar los egos de lado, ahí yo creo que es cuando se empieza a producir la magia. Es lo que particularmente te puedo hablar desde mi experiencia como intérprete, ¿verdad? Y si viene alguien de otro país y pregunta cuál sería la guarania por excelencia, ¿cuál le diríamos? ¿Se puede decir una? Imposible. Es imposible, porque en realidad todo también depende, porque es un combo. Depende de la canción, depende del intérprete. Y depende del tiempo también. Depende del tiempo que te toque vivir, depende de cómo está el momento que te toca vivir. Porque Soy de la Chacarita, por ejemplo, es una guarania. Sí, ¿verdad? Soy de la Chacarita es una guarania hermosa. Y que tiene más acordes. Por ejemplo, yo suelo hablar de que la guarania tiene 4 tiempos históricos. El Génesis, que es lo que vos escuchaste recién, que es Nerendapayú, India. Después Flores se va a la Argentina, y en la Argentina necesariamente su mundo sonoro va a variar por razones obvias, ¿verdad? Porque vos sos el resultado de lo que vos escuchás cuando haces música, o el resultado de lo que vos lees cuando escribís. Y ahí se junta con varias corrientes musicales, la música ciudadana argentina y sobre todo un género musical que impactó en el mundo, que fue el bolero. Entonces vos tenés guaranias, yo siempre me peleaba con la gente porque despectivamente decían las guaranias aboleradas, y en realidad son 2 géneros musicales que se encuentran, se quieren y se casan. Por razón a mi papá le gustaban tantas ambas cosas. Pero claro que sí, porque casi tienen un origen casi común, porque se dice que Pepe Sánchez en Santiago de Cuba fue el que creó el bolero. Y imagínate vos, la misma cosa. Cuando me cuentan a mí lo de que Pepe Sánchez se iba al teatro, como no tenía plata para entrar al teatro, y escuchaba las óperas fuera, sentado en la calle, lo mismo que hacía Flores cuando se escribe Ñasaindú, que vinieron a escuchar en el teatro municipal una música, y después tenemos que caminar bajo la luna y escribir algo. Entonces, tiene casi el mismo origen, viene de la gente, del pueblo, una reinterpretación que tiene la gente sobre la cultura que de alguna manera en algún momento dado se nos impuso, que es la cultura europea, y vos asumís eso, ¿verdad? No, si no tiene. Lo mismo pasa con el jazz. El jazz realmente se hace fuerte en New Orleans porque hay una cantidad de franceses que vienen y traen su banda, las famosas bandas que vos ves en Estados Unidos, que están en las universidades, eso trajeron los franceses. O la salsa que nace en Nueva York. Exacto. Así es. Nada más. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar? A ver qué vas a cantar. Y bueno, ya que ella cantó las guaranias de la primera etapa, Génesis, yo te voy a hacer la otra, que es la que a mí me gusta mucho, la segunda parte,
que tenemos a Recuerdos de Upacaraí, que ya todo el mundo sabe que Claro. pero esta, por ejemplo, que es muy significativa, porque suele decir, mi mamá solía decir, es tan cursi esa guarania, pero me gusta tanto. De la época del amor. De la época del amor. Yo no sé por qué siempre imaginé que un amor tendría, tal como soñé en mi triste vida de soledad. Hoy que te encontré eres para mí como una alborada que envuelve a mi ser con divina luz de amor y de fe. Fue una sensación de felicidad que no conocía y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar. Eres para mí, soy para ti, porque Dios lo quiso y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió. Otra. Con las caricias del viento de los cerros de Escobar me columpiaba en la hamaca en mi pueblito natal, con el arrullo tan suave de la canción de mi madre. Yo aprendí como el ave las alas a desplegar. Por mares de pues. Crucé diversas fronteras y también fui amada. Pesar y alegría sentí, pero he de volver a ti con polvos de mil caminos para buscar el abrigo de aquella infancia. Qué dulzura, Dios mío, qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Bueno, esos son Los las regalos, guaranías, sí, estos son las los guaranías. regalos. ¿Qué Imagino estará diciendo a Humbertito ti, allá arriba? Humberto, por Allá en las Dios. nubes. No. Humberto. Estará, ¿sabes? Con todas las Acabo de grabar antenas. una Otro. guarania de tu papá. ¿En Sí, serio? sí. ¿Cuál Otra. grabaste? Como Agüita Agüita Mansa. Mansa, Agüita Con música de Mansa. Teófilo Escobar. Le volvía De loca Teófilo. Ricardo. Sí, con eso. sí, me Bueno, acuerdo. nos estamos yendo. Quiero saber por qué creen, dos cositas rápidas. ¿Por qué crees, Lisa, que justamente Recuerdos de Upacaraí es la más conocida en el mundo, digamos, fuera de nuestro ambiente? ¿Por qué crees? Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que dijo Ricardo, que fue la época del bolero, ¿verdad? Y creo que también, digamos, la sonoridad de esa guarania tiene mucho de similitud también con la sonoridad de los boleros. Y el lago de Upacaraí, quieras o no, también es un lugar referencial geográfico de nuestro país, que gracias a esta guarania también se pone Muchísima en el gente, mundo. No, y mucha gente pregunta. Yo recuerdo que... Que te piden dónde está el lago azul. Sí, Y yo te voy a cuando decir, vi- "Es ya azul". a mí mil veces Yo me te dijeron. cuento que cuando vino Silvio Rodríguez acá, que vino una semana antes Silvio Rodríguez acá y me dijo... ¿Dónde Quiero está el lago? conocer. ¿Dónde está el lago azul? Quiero saber dónde está el lago. ¿Qué lago? Le digo yo. El lago azul. Pero eso era azul antes, Silvio. Le dije, no, pero quiero ver porque dice que mi mamá, la mamá de Silvio era peluquera. Y decía, mientras trabajaba en la peluquería, Escuchaba, cantaba. No, cantaba. sí, Cantaba. Pero te digo, yo canté en Pero el otro día pasamos por Impresionante cómo la gente sabe la letra, ¿verdad, Pasamos Ricardo? un video. Impresionante. A Sí. mí me pasó en México que Eso canto en guaraní y después me voy y me siento en una esquina así, en un teatro, me acuerdo bien, allá.
Y bajo el costo, y bueno, ahora ustedes hacen la traducción. Y vos sabés que la gente desde el Canta, comienzo hasta el final, No, te iba a decir la que canción, el cantan. otro día hablamos sobre Chespirito, y Chespirito, Roberto Gómez Claro, Bolaños, dice que él cuenta que lo que más le gusta, y Florinda Mesa, que su esposa, llama atrás, le empieza a cantar, Sí, y entre claro. los dos cantaban. O Sí, sea, sí. Lo hicieron en formato de bolero Los Panchos, por ejemplo. Y el ¿verdad? otro, bueno, hay un disco que se llama Los Panchos Cantan al Paraguay. Paraguay. Mis noches sin ti. Que es un disco claro. que le gusta mucho a los olimpistas. Yo creo Bueno. que nuestro mejor producto de exportación es nuestra música. ¿Qué Decime, hacemos? coincidimos, ¿verdad? Coincidimos, Ricardo. No, acá. mira que Guaraní está puntero, así que no jodas. ¿De qué depende, así tenemos 30 segundos, de qué depende que la guarania dure 100 años más en nuestros corazones? Depende mucho de nosotros, pero también depende, hasta hoy, yo me voy a quejar un poquitito, hasta hoy, ¿verdad? Lo que se hizo a nivel institucional es insuficiente. Necesitamos que haya una cátedra, por ejemplo, en la FADA, que es la facultad, donde se hable de la aproximación de la guarania, porque la guarania no es solamente un género musical. La guarania es un estado de ánimo, una forma de reconocernos los paraguayos, de ver de dónde venimos, dónde estamos, a dónde queremos llegar. Tiene territorialidad, nació en la Chacarita. O sea, tiene muchos elementos que hablan de nuestra identidad. Es un elemento identitario del Paraguay. Y si vos perdés identidad, Leo, perdés soberanía. Por eso tenemos que ser claros en eso. Y Flores era paraguayo, y en la música de Flores hay verdad. Y cuando hay verdad, difícilmente desaparezca. Lisa. Yo me uno a la inquietud de él, de Ricardo, y también de muchas personas que creemos de que hay que hacer mucho énfasis desde el Ministerio de Educación, no solamente para conocer la guarania, conocer a tantos referentes que tenemos en nuestro país, ¿verdad?, que necesitan ser conocidos para que ellos sean espejo donde las generaciones actuales, jóvenes y las que van a venir puedan sentirse orgullosos y por sobre todo puedan tener eso que decimos, identidad. En la tradición judía se dice por 100 años más, así que por 120 años más para de guarania. ¿Sabes ¿no? cuál era el chiste que le gustaba a tu papá? ¿Cuál de Yo ellos? le decía, ¿por qué los judíos lloran frente al muro de los lamentos? ¿Por qué? Me dice. Porque los árabes tenían que pagar la mitad y no pagaron. Se mataba de la risa y me decía, ¿cómo vas a decir eso en la radio? Me decía. Cosa peor ha dicho el señor Rubín. Sí. Gracias, Ricardo. Pero Gracias, ya, Lisa. amor. Ya volvemos después de la pausa. Vamos a hablar, lamentablemente vamos a hablar de Milei unos 5 minutos con Mercedes Canese. Ya volvemos. Ay, Dios mío. Bueno, este es un hit que se hizo en la Argentina. Karina es Alta Colmeira. Hola, Mercedes, ¿cómo te va? Leo? ¿Cómo Bueno, estás? Karina es la hermana de este señor, para mí impresentable, y me da vergüenza, venime a cámara por favor, me da vergüenza realmente ver que la industrial paraguaya, la UIP, le invite a este presidente, lamentable realmente, y también el gobierno nacional, porque ahí está la Secretaría de la Juventud, es decir, el gobierno paraguayo respalda la presencia de este impresentable. Hola, Mercedes. ¿Qué tal, Leo? Fracasado presidente, lo dice ahí. Sí, de hecho, con los últimos acontecimientos creo que está más claro que nunca, pero vamos a ver los datos duros. Vamos a ver los ¿Cómo números, está la porque acá economía? dato mata relato, sí. Exacto, él dice que es un economista que sabe crecer con y sin dinero. Sí. Así es lo que él dice. Supuesto experto economista, sí. Pero sin embargo, si miramos las cifras desde que asumió en el 2023 hasta mayo de este año y continúa empeorando cada vez más, se perdieron 40.000 casi empleos solamente en el sector de las industrias manufactureras, donde cerraron casi 1.500 industrias. Esta cifra debería ser llamativa para la UIP, ¿verdad? Y además, también en general ha caído el empleo. 114.000 empleos privados se perdieron durante el corto periodo todavía de ejercicio del poder de 1 año y medio. Milei. Y en cambio crecieron los monotributistas, que son las personas que ganan tan poco que pagan un único impuesto así No condensado. alcanzan, hay cifras que dicen que no alcanzan al 20 de cada mes. O sea, la gente está usando, vamos al siguiente gráfico, está usando las tarjetas de crédito para comprar comida, digamos. Así Bueno, y es. hablando, fíjense, la industrial paraguaya se le ocurre a la UIP invitarle a un presidente y fíjense los datos. A ver, Mercedes. Sí, los más afectados son las MIPYMES. Los kioscos, 16.000 kioscos en Argentina que cerraron, que sabemos que es así como el trabajo del pequeño 16.000 comerciante. locales. Esto publicó Infobae, que es un Sí, diario Infobae. digital conservador de derecha, digamos.
A nivel de MIPYMES industriales cerraron 30.000. 30.000. Y también cerraron 14.000 panaderías. Que también son pequeñas industrias, por decir de una manera. Claro, ¿no? son pequeñas industrias, MIPYMES, pero sí, son gastronómicas. Gastronómicas. Bueno, si Sí. a esto le tenemos que sumar los restaurantes, las cafeterías. El turismo. El turismo. O sea, una cantidad de industrias cayeron en Argentina y la OIP le invita al tipo que reventó la industria en Argentina. Es vergonzoso, realmente vergonzoso. Y es ideológico, porque acá está la prueba. Claro, en cambio, ¿por qué no le invita a Lula da Silva, que está En todo teniendo un éxito total que es muy ocultado en general por los sectores, digamos, dominantes que quieren mostrar a Milei como un gran genio de la economía? Sin embargo, él ya le había sacado 40 millones de personas de la pobreza en sus periodos anteriores. Ahora 24 millones de brasileños salieron de la pobreza en 3 años. Está consiguiendo inversiones que en vez de irse a Argentina se van a Brasil, porque en Brasil hay estabilidad, hay crecimiento. Solamente esta industria de vehículos eléctricos va a invertir 1.850 millones de dólares. Esta es una industria china, la GWM, y también está la BYD, la famosa BYD, que es la marca más importante hoy de vehículos eléctricos del mundo, también está fabricando en la Argentina. Y hay que sumarla a esto, se cerraron las famosas, casi Carrefour, casi todo, que son una cadena de supermercados muy famosos en Argentina. En Argentina, o sea, sí. en vez de invitar a un presidente como Lula o a un presidente de otro país que genera empleo, que genera industrias, la OIP le invita a uno que cerró las industrias en Argentina. Es vergonzoso. Y El último debería, dato. claro, Sí. este es el mapa que debería mirar la UIP para decir a qué presidente invitarle Exactamente. a dar una charla, porque si nos fijamos, vamos a ver que Brasil tiene 7 veces más inversión extranjera, directa extranjera, que Argentina, 70.000 millones frente a 11.000 millones, y además entre el 2023 y el 2024 creció un 14%, en tanto en Argentina bajó un 53% la inversión directa extranjera, de acuerdo a cifras de la CEPAL. Tremendo realmente, los números de Argentina no es para dar ejemplo de nada. Es horrible, realmente, lamentable. Poneme la música de Karina Melé y con eso nos vamos. Gracias, Mercedes. Gracias, Leito. Bueno, la música dice Alta Coimera. Alta Coimera.